Se despertó en la cama y, mirando a su alrededor, pensó que estaba alucinando, porque justo frente a él, como desafiando todas las leyes de la física, una puerta flotaba inmóvil en el aire. No había absolutamente nada detrás, solo vacío, y con una mezcla de curiosidad y ansiedad, lentamente extendió la mano, presionando la fría manija de metal, y abrió con cuidado esa extraña puerta. Incapaz de mantener el equilibrio y perdiendo repentinamente el control de su cuerpo, el niño se tambaleó y finalmente cayó en el misterioso espacio que se abrió detrás de la puerta. Ante sus ojos apareció un largo y sombrío corredor, envuelto en una espesa oscuridad y que se extendía hasta una distancia ilimitada. Dio unos pasos hacia adelante y, al oír un ruido vago más adelante, preguntó si había alguien allí. Se escuchó un terrible crujido y un monstruo con un cráneo desnudo y huesos esqueléticos apareció frente al joven. Presa de un repentino horror y de una sensación de pánico, el joven se giró bruscamente y, sin mirar atrás, se apresuró a correr de nuevo hacia la puerta, con la esperanza de abandonar aquel terrible lugar lo antes posible. Una vez en la habitación, la cerró rápidamente de golpe y regresó a su cama, notando que la puerta había desaparecido instantáneamente. Inmediatamente el joven oyó la voz de alguien que lo felicitaba por haber despertado en él la capacidad de conectar el mundo, y esa voz también expresaba alegría, porque finalmente la había encontrado. El misterioso dueño de la voz dijo que estaba atrapado en otro mundo y por lo tanto solo podía comunicarse de esa manera. Pero el tiempo de su comunicación era limitado. Si no quería morir, debía hacer lo que le decían. La misteriosa voz le pidió al hombre que abriera su mochila y sacara la reliquia. Y cuando el extraño objeto apareció en las manos del joven, la voz dijo que era una estatua maldita del rey de los espíritus caídos. Alguien la colocó deliberadamente junto a él y la usó para lanzar una maldición ancestral, matándolo y tomando su alma. El joven de repente fue tocado por los recuerdos. Se dio cuenta que él no era el dueño de ese cuerpo. Pertenecía a un estudiante de secundaria, Sean Cooper. Su alma, como por un fuego despiadado, fue incinerada por una misteriosa y siniestra estatua que representaba al rey de los espíritus caídos, cuya mirada parecía penetrar directamente en lo más profundo de su ser. En su vida pasada, murió por exceso de trabajo, y su alma se teletransportó a otra dimensión y tomó posesión de este cuerpo. La voz le dijo a Sean que como la maldición familiar no lo había matado, le daría un poder que nadie había tenido antes, y que tomaría el poder que el alma había acumulado durante millones de años. La estatua en las manos del joven de repente se desmoronó, y una voz le pidió a Sean que volviera a tocar la puerta. También dijo que esas puertas ahora le pertenecían. La voz le recordó a Sean que ahora tenía la capacidad de unir mundos, y la ventana de estado le informó que, dado que había sido muy educado al entrar por la puerta la última vez, había sido calificado como una persona educada. Una voz misteriosa le advirtió a Sean que su poder estaba a punto de agotarse. Le advirtió al joven que no usara la estatua de la maldición ancestral contra su pueblo. Una vez que se dieran cuenta que aún estaba vivo, vendrían a matarlo. Tal vez incluso lo matarían en el siguiente segundo. El joven preguntó a quién pertenecía esa voz y por qué hablaba de eso, a lo que la voz respondió que la necesitaba, y llamó al mundo en el que terminó Sean en un mundo de pesadillas. Este es el mundo que lo ha atrapado, y Sean debe volverse más fuerte y liberarlo. Entonces será bien recompensado. Z kolei Tiger wyraził podziw dla wytrzymałości lodowego pawilonu, do którego należeli ci, którzy wpadli w zasadzkę, gdyż udało im się stawić opór. No tenía forma de defenderse, pero necesitaba entrar por la puerta para verlo por sí mismo. Pero había algo terrible dentro de la puerta. Pero Sean decidió hacerlo y giró la manija de la puerta. Decidió que intentaría comunicarse con ese esqueleto aterrador, porque la comunicación es la piedra angular para establecer contactos, y además es mejor no meterse con los muertos. Tal vez podría concluir un contrato con él y juntos enfrentar a sus enemigos, y con el título de educado tenía una oportunidad. Dando un paso seguro hacia el oscuro pasillo, inmediatamente notó un esqueleto gigante frente a él, cuyas cuencas de ojos vacías parecían mirarlo directamente, y cuyos huesos afilados y desgastados brillaban amenazadoramente en la penumbra. El niño se llevó la mano al pecho y dijo que su nombre era Sean Cooper, y el esqueleto chasqueó los labios ruidosamente en respuesta. Sean se disculpó por molestarlo y le dijo al esqueleto que le gustaría ser amigo suyo. En lugar de responder, el monstruo atacó con un potente golpe con su mano huesuda y Sean, apenas logrando esquivarlo, exclamó que solo quería hablar con él. Cerrando la puerta en la cara del esqueleto, Sean
Apenas conteniendo el temblor, se arrojó sobre la cama, tratando de recuperar el aliento y deshacerse de la sensación de que el peligro aún estaba cerca. Pensó que era muy peligroso. También se dio cuenta de que si cierras la puerta, entonces este monstruo desaparece. Y los títulos grises son una completa tontería. Tal vez más adelante habrá algo más interesante. Un mensaje apareció en la pantalla de estado diciendo que los títulos de tasación solo se podían obtener una vez al día y que solo podría usar su próximo intento mañana. Y Sean pensó con tristeza que si esa pila de huesos continuaba cerca de su puerta, no podría lidiar con ella ni siquiera mañana, y el asesino podría venir en cualquier momento. No tenía mucho tiempo que perder, así que Sean abrió la puerta con decisión y con una sonrisa de vendedor en su rostro, le dijo al esqueleto que había regresado. El esqueleto intentó acercarse al joven, haciendo chasquear terriblemente sus viejos huesos. Sean lo miró con valentía y dijo que era inútil, que no podía comérselo porque estaba viajando en dos mundos a la vez y le estaba ofreciendo negociaciones. Mężczyzna w handboku próbował chronić Dianę, ale było już za późno. Al notar cierto movimiento, Sean le pidió que no se fuera. Solo ahora notó que el esqueleto estaba herido. Supuso que cuando come personas, le crecen huesos nuevos en el lugar de la fractura del brazo izquierdo. También notó que no solo el brazo izquierdo estaba dañado, sino también el cráneo, las costillas, la columna, y tenía bastante daño. El esqueleto estuvo de acuerdo con sus hallazgos, y Sean dijo que si bien no podía dejar que el esqueleto lo comiera, había muchas cosas en su mundo que podía comer que eran buenas para sus huesos, como una tableta de calcio que se especializaba en curar huesos. Además, hay muchos suplementos que son mucho más nutritivos que los de Sean Cooper. Si se hacen amigos, podrá comprarlos y, al final, también les serán útiles. Diana, leżąc na ziemi i nie mogąc się ruszyć, przypomniała sobie o złożonej obietnicy powrotu i z żalem zdała sobie sprawę, że nie będzie w stanie jej dotrzymać. W ostatnich chwilach swego życia przypomniała sobie pojawienie się tego, któremu złożyła tę obietnicę. El contrato establecía que quien lo firmaba por un lado era la madre de los huesos oscuros, el rey de los ghouls, el señor derrotado del inframundo, Mikteti Kahiva, un oficial del depósito de combate del quinto equipo del ejército de la oscuridad. El contrato implicaba un intercambio igualitario, y la postdata decía que el esqueleto recordaba que hace 7000 años la gente confiaba en él, pero el reloj eterno del destino dio 12 veces. Incluso los dioses tomaron nota de la situación que se había desarrollado en ese momento. Esperaba que Sean Cooper pudiera ayudarlo a recuperar su fuerza. Kahiwa afirmó que nunca firma un contrato con nadie, excepto con los dioses, por lo que comprende mejor el valor de este contrato, y si las partes no están satisfechas, pueden cancelarlo en cualquier momento. Firmar su nombre en la siguiente línea significará que el contrato está concluido. Además, el nombre Sean Cooper fue descifrado como el hombre que derrotó la maldición de los espíritus malignos caídos, el guardián del reino de los sueños y la realidad, y el único guardián espacial de dos mundos. El contrato se concluyó con éxito. El padre de Sean le dijo que acababa de ser dado de alta del hospital y que si se sentía mal debía informarlo inmediatamente. Y su madre le pidió que descansara más y tomara un tónico para recuperar fuerzas. Su padre agregó que también le compró tabletas de calcio. Wezwawszy przywódców wszystkich pawilonów północnego pałacu, udał się na równiny centralne, aby zetrzeć wszystkich z powierzchni ziemi. En ese momento, alguien llamó a la puerta y los agentes de policía de la comisaría del condado de Dongcheng salieron al apartamento, mostraron sus placas y anunciaron que habían sido designados responsables del caso que involucraba a Sean Cooper. El policía dijo que cada año ocurren muchos incidentes similares que no se pueden predecir y aún no tienen soluciones efectivas. Afortunadamente, Sean logró recuperarse. Sean miró con recelo al oficial y pensó que estaba equivocado. El verdadero Sean Cooper había sido asesinado por una maldición familiar. Naprzeciwko niego stał William Grant ze swoimi generałami, a na jego twarzy malował się zimny wyraz. Patrząc Tigerowi w oczy, pan pałacu zapytał, dlaczego zabił własną córkę. Przecież dziewczyna nie zrobiła nic złego. El hospital será cerrado definitivamente. Pronto nadie podrá entrar aquí, pero no debe preocuparse, porque no habrá nuevas víctimas. Sean notó que este oficial tenía 3 estrellas de capitán y agradeció no haberle hecho ninguna pregunta. El capitán lo miró a los ojos y dijo que solo era un colegial y creía que no tenía enemigos. Luego los agentes de policía, tras intercambiar breves comentarios,
Informaron a los propietarios de su intención de abandonar su hospitalaria vivienda y, tras despedirse, se dirigieron hacia la salida. Sean pensó que el rey de los espíritus caídos es muy peligroso, porque no solo la policía, sino también el gobierno no pueden hacer nada, al parecer. Tienen miedo, pero ¿a quién se le ocurriría enviar una maldición tan poderosa a un simple colegial, Sean Cooper? Sean se sorprendió al ver al capitán de policía aparecer en la puerta. Su repentino regreso pareció tan inesperado como inexplicable dada la situación. Lentamente le entregó al niño su tarjeta de presentación que tenía sus datos grabados, y Sean, un poco avergonzado, pero aún agradecido, le agradeció el gesto. El oficial le pidió al niño que llamara si algo salía mal y Sean leyó el nombre del capitán en la tarjeta, Low Fox. Parecía que todavía quedaba gente buena en la fuerza policial, pero ¿podría Sean confiar en él? ¿Podría el capitán ayudarlo en algo? Ya que era obvio que no había seguido las instrucciones cuando le dio la tarjeta. Además, todo el mundo sabe que todavía está vivo y el asesino no se detendrá ahí. Nagle pod jego dłońmi kwiat ożył i rozkwitł na nowo. Było to niesamowite zjawisko i aby dowiedzieć się, co się naprawdę wydarzyło, William zadzwonił do swojej asystentki Marvel. El joven, lleno de determinación, a pesar de todas sus dudas, se acercó nuevamente a las puertas mágicas y, reuniendo coraje, golpeó su antigua superficie, esperando tener éxito. Entró al corredor secreto con una sonrisa y preguntó si Skull estaba allí. El monstruo apareció de repente frente a él, colgado boca abajo, y Sean anunció que le había traído las pastillas prometidas. Kahiwa movió su dedo y Sean lo tomó como si Skull quisiera tomar las pastillas. Apareció un mensaje en la ventana de estado indicando que el otro lado estaba esperando su regalo y, a cambio, Skull tenía una preciosa reliquia de un antiguo guerrero. Era un cristal de sueño primordial, un objeto creado por los altos elfos que podía inculcar ciertos conocimientos, habilidades e inteligencia en el usuario. En esta pesadilla, la guerra es un tema eterno y toda la civilización y el conocimiento se construyen alrededor del aumento acelerado del poder de combate. Sean Cooper estaba muy feliz de recibir un cristal con cuya ayuda se pueden adquirir conocimientos y habilidades. Se informó que había aprendido la habilidad Siervo bajo la luna, que era la técnica básica de los elfos, creada por ellos para luchar contra los no muertos. Esta técnica mejora el cuerpo. Sean se dio cuenta de que Skull se refería a esta recompensa. Ya podía sentir que se hacía más fuerte. El cráneo, habiendo tomado todas las cajas de medicina a la velocidad del rayo, desapareció rápidamente en la espesa oscuridad del pasillo, dejando atrás solo una sombra que desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Sean pensó con sorpresa que el contrato entre ellos estaba firmado. ¿Por qué debería ocultarlo? Sin embargo, decidió estudiar la técnica por ahora. En ese momento, en algún lugar de las profundidades del apartamento, una puerta se cerró de golpe, y Sean decidió que eran sus padres regresando. La primera técnica del ciervo bajo la luna requería 3 puntos de agilidad, y mientras se evaluaba su condición física, se determinó que le faltaba un punto de agilidad para aprender esta técnica. Surgió la pregunta de cómo aumentar la agilidad, y en ese momento escuchó una voz detrás de él que le preguntó con disgusto si aún estaba vivo. El asesino armado, con una mirada fría y una expresión furiosa en su rostro, le declaró a Sean que se encargaría personalmente de su destino, y sin perder tiempo, rápidamente se apresuró al ataque, sus pasos resonando por toda la habitación vacía. El ataque fue extremadamente peligroso, y el asesino parecía tener la intención de asestar un golpe fatal, pero el joven, con agilidad y rápidos reflejos, logró esquivarlo en el último momento y evitar ser alcanzado, escabulléndose de la línea de ataque. Pod czystym niebem statek pasażerski płynął z pełną prędkością po przejrzystych falach. Exclamó que quería matarlo allí y ahora, y el joven respondió que era inútil. Sin embargo, el cristal que recibió le dio a Sean acceso desde 3 niveles hasta la habilidad más baja, gris, y no era sorprendente que todavía no pudiera usar esta magia con la suficiente eficacia. El asesino sacó un arma y dijo que de todos modos no podía esquivar la bala. En ese momento la ventana de estado le recordó que Sean podía absorber habilidades y aumentar su nivel. El joven activó la absorción y recibió un punto de agilidad. Este era exactamente el punto que necesitaba para dominar la nueva habilidad. Ahora Sean Cooper tenía ante sí esta oportunidad única. En el momento más crítico, cuando el enfrentamiento con el asesino llegó a su punto máximo, Sean, sin dudarlo, abrió la puerta, esperando que esta acción inesperada pudiera trasladarlo a un lugar más seguro o al menos distraer al enemigo. El joven, sin perder tiempo,
Se adentró en el oscuro y estrecho corredor secreto, con la esperanza de encontrar refugio, pero el asesino, sin ceder un solo paso, corrió rápidamente tras él, totalmente decidido a perseguirlo hasta el final. Se detuvo en ese pasillo oscuro, dudando, porque el asesino no entendía de dónde venía esa habitación secreta. Sean Cooper, con determinación en su voz y cerrando la puerta de manera demostrativa, se dio la vuelta y mirando al asesino directamente a los ojos, pronunció unas palabras de despedida que sonaron como una sentencia inevitable, llena de confianza en su decisión. Jednocześnie dziewczyna dała młodemu wojownikowi podarunek od swej zmarłej matki. Naszyjnik, który mógł wrócić do osoby, która go podarowała. El cráneo, abriendo su boca llena de dientes, se abalanzó sobre el criminal. Sus mandíbulas huesudas se apretaron con un crujido aterrador, y cada paso iba acompañado de un ruido sordo, insoportablemente fuerte, de huesos, que resonaba en el aire, como un presagio de muerte inminente. Sean se paró detrás de la puerta y escuchó el repugnante sonido de golpe. Estaba asustado. No podía imaginar que el asesino vendría directamente a su casa. Ahora no había tiempo que perder y necesitaba encontrar a una persona que pudiera protegerlo. Sean Cooper recibió un mensaje de que había dado gran placer a su parte contractual y, siguiendo el principio de intercambio equivalente, la otra parte tomó los artículos de intercambio y lo reconoció. Sean estaba encantado de ver dos regalos a la vez. Una corona de sombra pálida y una insignia militar de plata. Ambos artículos eran de la más alta calidad verde. La corona de sombra pálida le permitía hacerse pasar por un elfo, y la medalla de guerra de plata era un símbolo de honor por las hazañas militares de los elfos en el mundo de las pesadillas que solo podían obtener los soldados que habían alcanzado un gran éxito. Usando esta medalla, podía trasladarse a la tierra de los elfos. Sean estaba satisfecho con otra oferta y decidió probar primero la Pale Shadow Crown. Tan pronto como Sean colocó la antigua corona en su cabeza, de repente sintió que su cuerpo cambiaba. Sus orejas se alargaron, su piel se volvió más clara y sus ojos adquirieron un tono verde brillante. En ese momento se convirtió instantáneamente en un elfo, sintiendo toda la magia y el poder que la corona de sombra pálida le dio. Fue simplemente genial y Sean decidió probar sus nuevas habilidades mañana. En ese momento alguien llamó a la puerta de la habitación y Sean se preguntó ansiosamente si los asesinos habían llegado nuevamente. Se escuchó un golpe persistente en la puerta y una voz preocupada del hombre que estaba afuera entró por la puerta, preguntando si Sean estaba bien. Y luego se presentó dando su nombre. Era Chip Hill, cuya voz sonaba familiar, pero un poco tensa. Chip era el mejor amigo de Sean, por lo que el joven volvió a su forma anterior. Se quitó la corona mágica y fue a abrir la puerta. Chip abrazó fuertemente a su amigo y admitió que estaba muy preocupado por él. Si no fuera por él, Sean nunca se habría encontrado en tales problemas. Sean tranquilizó a su amigo y le dijo que no lo culpaba, y en ese momento su madre regresó, dándose cuenta de que Chip había venido a visitar a Sean, y le dijo a su hijo que su padre había ido a casa de su abuelo por unas pastillas. Mamá le preguntó si había tomado las pastillas de recuperación, y Chip dijo con sorpresa que eran muy raras y que ni siquiera la gente rica podía pagarlas. ¿La familia de Sean estaba ocultando algo? Admiraba a sus cariñosos padres y le deseaba a Sean una pronta recuperación y un regreso a la escuela, ya que aún faltaban exámenes. Sean recordó los exámenes con fastidio, pues el anterior dueño del cuerpo todavía estaba estudiando en la escuela y le esperaban los exámenes de ingreso. Debido a la maldición familiar, Sean perdió el primer examen mientras estaba en el hospital. Chip le recordó a su amigo que era el mejor estudiante y que definitivamente sería aceptado en cualquier institución prestigiosa. Y la madre de Sean le pidió que no se culpara. Aunque Sean perdió la primera prueba de fuerza, si pasaba la segunda prueba de agilidad, podría ir a una escuela secundaria normal. Sean sabía que los exámenes de ingreso en este mundo eran diferentes a los que había encontrado antes. Además de los exámenes habituales, aquí también se probaban la fuerza y la agilidad, por lo que la técnica del ciervo bajo la luna aún podría serle útil. Pero él era muy consciente de que una verdadera cacería había comenzado para él, y cada uno de sus movimientos en este mundo sería rastreado. E ir a la escuela se había vuelto extremadamente peligroso, porque alguien podría estar esperándolo allí. Sin embargo, decidió no darse por vencido porque eso solo empeoraría la situación. La madre abrazó a su hijo y le dijo que si no quería hacer los exámenes estaba bien. Ella y su padre solo esperaban que mejorara. Sean le pidió a su madre que no se preocupara por él porque no era tan débil. Sean se dio cuenta de que si decidía negarse a tomar los exámenes,
A su madre no le importaría, pero no podía hacerlo i mañana iría a la escuela i tomaría el examen. Obecność obcych i gigantycznych owadów zaskoczyła wojownika tak bardzo, że na chwilę zamarł, próbując zrozumieć sytuację. Pero las relaciones entre parientes en la familia son muy malas. Los padres nunca le han pedido ayuda a su abuelo antes. Viven de su propio trabajo. Su familia en particular a veces apenas llega a fin de mes. Al parecer también les resultaba muy difícil conseguir medicinas, y Sean creía que habían decidido recurrir a su abuelo para que les ayudara a conseguir los medicamentos, aunque su hijo ya estaba muerto, por lo que Sean no podía defraudarlos. Le dijo a su madre que tenía mucha hambre y la mujer sentó a sus amigos a la mesa. Al día siguiente, Sean fue a la escuela, donde inmediatamente se dio cuenta de que había mucha gente en la escuela. El asesino no debería atreverse a matarlo en público, y si pudiera ingresar a una buena escuela secundaria, habría muchos maestros que podrían protegerlo. Wojownik nie mógł wybaczyć, że jakiś owad, choćby powiększony, odważył się zaatakować człowieka. Sean encontró a una chica cerca de la clase y le preguntó si lo estaba buscando. Ludzie obserwujący te wydarzenia byli oszołomieni zarówno siłą mężczyzny, jak i szybkością, z jaką wszystko robił. Trudno im było w to uwierzyć, mimo że widzieli to na własne oczy. Entonces China Eaton lo miró directamente a los ojos y le dijo que no volviera a verla. Los escolares cercanos se sorprendieron al descubrir que la primera flor de la escuela, China, rechazó a Sean. Fue una verdadera pasión. Oczywiście William nie zrozumiał nic z tego, co zostało powiedziane, choć domyślił się, że jest mu dziękowany. Postanowił więc powiedzieć szefowi, że nie rozumie jego mowy. Agregó que había borrado su nombre de sus contactos y que ahora cada uno debía luchar por sí mismo. Sean le recordó a China que todos estos años ella fue a su clase a buscarlo, pero él nunca tomó la iniciativa, nunca quiso ser amigo de ella. Ahora iba a tomar el examen y esperaba que ella hiciera lo que dijera y no lo molestara. Los estudiantes notaron que cuando Sean era primero, China lo seguía de cerca, y cuando él faltaba solo a un examen, ella ya lo estaba avergonzando frente a toda la clase. El amigo de Eaton le recordó a Sean que China le había dado muchos regalos. ¿Y cómo podía decir eso ahora? Sean se dio cuenta de que las chicas eran buenas para fingir ser patéticas, pero lo subestimaron como un vendedor superior que había ganado una medalla de oro en otro mundo. Le dijo a China que aceptaba sus regalos, pero a ella no. No tenía sentido intentar atarlo con regalos. No tiene nada más que decir, puede devolver todos los regalos. Sean, con una expresión fría en su rostro, dijo firmemente que no tenía intención de ser amigo de ella, dejando en claro que sus palabras y su comportamiento no merecían su atención ni respeto. La amiga de China Eaton no pudo evitar llamar salvajemente a Sean idiota y escoria. Su voz temblaba de ira y sus palabras sonaban tan duras que parecía como si hubiera dicho todas sus quejas acumuladas de una sola vez. Ella recibió el apoyo de muchos escolares, quienes lo acusaron de romper el corazón de la niña y actuar demasiado bajo, porque China lo amaba. Nowy termin był nieznany Williamowi. Podał również swoje imię i zapytał, kim są ci magiczni szermierze. De repente, de la nada, una enorme figura de un tipo apareció frente a Sean. Sus ojos oscuros lo miraban fijamente y, con un tono confiado, le ordenó bruscamente que se quedara quieto, como si ni siquiera permitiera el pensamiento de intentar escapar. Simon, así se llamaba el tipo, dijo que China, también conocido como Bing Bing, aún no le había contado todo y Sean le ordenó que se apartara del camino. Simon le recordó a Sean que no se había sabido nada de él en varios días, que su fuerza había aumentado durante ese tiempo y que ya no era el primero de su clase, y que si no quería quedarse tirado con huesos rotos, debería disculparse con China. Nalegał więc, by mistrz gildii szybko odpowiedział na jego pytanie, aktywując Chi. To tak przeraziło Edmunda, że w duchu nazwał Williama szaleńcem. Ahora ella puede seguir molestándolo y salirse con la suya. Todos se sorprendieron al ver que Sean Cooper estaba llorando. Aparentemente se sentía enfermo. China se volvió hacia él y le dijo que eso no era lo que quería decir en absoluto y que no quería obligarlo, que no debía escuchar a Simón. Simon prometió darle una lección a Sean porque tenía que apoyar a Bing Bing. Ya había dado un golpe, preparándose para asestarle un poderoso golpe a Sean, pero en el último momento, en respuesta a la amenaza, Sean de repente se elevó en el aire, realizando un elegante salto mortal, y esquivó hábilmente el ataque, dejando a su oponente luchando solo contra el aire. Todos, con la boca abierta por el asombro, incluido Simón, miraron hacia arriba involuntariamente, tratando de comprender qué había sucedido. Y Sean, como una sombra, ya estaba detrás del grandullón, listo para el siguiente movimiento. Su nueva habilidad funcionó a la perfección,
permitiéndole esquivar ataques instantáneamente y maniobrar rápidamente para salir de cualquier situación peligrosa con facilidad y gracia. Ninguno de los presentes podía entender de dónde el tipo había sacado tanta velocidad, porque Simon ni siquiera tenía tiempo de entender nada. Założywszy go na palec, William rzucił zaklęcie pozwalające mu interpretować języki. En ese momento, la maestra se acercó a los estudiantes y les preguntó severamente qué estaban haciendo allí, porque el examen se acercaba pronto y tenían que ir al patio de recreo inmediatamente. Los escolares, temiendo la ira de la maestra, accedieron rápidamente a su exigencia y casi corrieron al lugar donde se realizaba el examen. Simon, mirando a Sean con una mirada amenazante en sus ojos, apretó la mandíbula y afirmó amenazadoramente que aún no había terminado con él y que las consecuencias serían mucho más graves de lo que podía imaginar. Chip Hill se acercó a Sean en la cancha, con una brillante sonrisa en su rostro, y saludó a su amigo cálidamente. Su voz sonaba sincera y amigable, como si el tiempo y la distancia no tuvieran influencia en su fuerte amistad. Dijo que las pruebas avanzaban muy lentamente y que pasaría un tiempo antes de que les llegara su turno, para poder ir a la tienda de cómics detrás de la escuela. Chip le recordó que Sean había olvidado tomar la nota, por lo que le dijo a su amigo que no iría a ningún lado, y le pidió que tomara lugar en la fila mientras iba al baño porque le dolía el estómago. Sean caminó rápidamente por el pasillo de la escuela, evitando miradas innecesarias, y sin mirar atrás, desapareció detrás de la puerta del baño, escondiéndose de todo lo que pudiera llamar la atención. Inmediatamente la puerta de la oficina vecina se abrió con un crujido característico, y una voz ronca, apenas audible, murmuró que el objetivo finalmente había aparecido, como si se tratara de un evento largamente esperado para el cual se había estado preparando durante mucho tiempo. Un hombre armado y con máscara se acercó al baño y, abriendo la puerta, entró con cautela. Miró atentamente todos los puestos y quedó desconcertado, porque definitivamente vio a Sean entrar aquí, pero no había nadie en el baño. Para entonces, Sean Cooper ya se encontraba en el oscuro pasillo detrás de la puerta, donde se alarmó al descubrir que la calavera no se encontraba por ningún lado. Sean encontró el arma del asesino, que estaba cargada y era perfectamente adecuada para defensa propia, a pesar de que nunca había tocado un arma antes. No podía entender dónde había ido la calavera, pero el tiempo se acababa y usó la corona mágica para convertirse en un elfo. William potrzebował samotności, aby upewnić się, że ta inna, czysta energia różni się od tej scentralnej. Un objeto cayó a sus pies y las paredes del corredor secreto se iluminaron con una luz azul, abriendo un portal a otro mundo. Sean se encontró en un claro bajo un árbol ramificado, agachado hasta el suelo, con la cabeza ligeramente dando vueltas. Realmente se encontraba en el mundo de los elfos. Sean volvió a mirar la espada que la misteriosa voz le había dado, pero no podía entender por qué le había dado ese regalo. Y justo en ese momento se escuchó un crujido desde atrás. El joven rápidamente se giró y vio a 3 elfos armados frente a él, quienes al ver a Sean, bajaron sus armas y se dirigieron a él por el nombre de Phelan. Uno de los desconocidos suspiró aliviado y dijo que si Phelan no hubiera regresado, habrían tenido que declarar la misión como un fracaso y contárselo a todo el mundo. Sean no entendió nada, pero se disculpó por llegar tarde, explicando que habían surgido algunos problemas, y él mismo llamó la atención sobre el hecho de que los 3 elfos tenían coronas de sombras pálidas en sus cabezas, lo que significaba que no eran elfos reales. El líder de estos impostores explicó que se habían ganado la confianza de la tribu élfica y que ahora los consideraban soldados heroicos que simplemente se habían retirado después de ser heridos en el campo de batalla, y sugirió que Phelan matara al líder para tomar posesión de sus tesoros. Sean, habiendo recuperado completamente sus sentidos, respondió que estaba de acuerdo e involuntariamente tocó su corona con sus manos, lo que horrorizó a los extraños, quienes le aconsejaron no tocar esa cosa. El líder de los asesinos explicó que si se quitaba la corona de sombras pálidas, revelaría su verdadera identidad y estarían acabados. Obviamente estos elfos imaginarios también tenían coronas y órdenes. Sean aseguró que no causaría ningún problema y pensó que el propio esqueleto probablemente había fingido ser Phelan antes, pero ahora esta responsabilidad había recaído sobre él. El líder de los falsos elfos le dijo a Phelan que se apresurara, porque ya habían perdido mucho tiempo. Ahora tenían que ir al asentamiento de los elfos. Todo el grupo se apresuró a correr hacia el asentamiento de elfos, y Sean apenas pudo seguirles el ritmo, pensando que algunas criaturas poderosas se escondían bajo las máscaras de elfos. Finalmente llegaron a las afueras del pueblo, pero para entrar allí necesitaban obtener permiso del jefe. El líder de los sicarios
Aseguró que en esa etapa no había riesgos, solo necesitaban mostrar la orden. Añadió que los tres cubrirían a Phelan y que él cometería el asesinato del jefe de los elfos, lo que dejó a Sean Cooper realmente confundido. I zapytał, czy dobrze zrozumiał słowa Leo, że miejsce to nazywa się Królestwem Drake'a. Sean, como un buen actor de teatro, sacó su cuchillo y dijo que su espada ya estaba hambrienta de sangre y que debían confiar en él. Definitivamente completaría esta misión. Él comprendió perfectamente que si se negaba a llevar a cabo el asesinato, lo matarían inmediatamente. El líder de los falsos elfos llamó a la puerta de la aldea y pidió a los guardias que la abrieran. Y Sean pensó que su situación era desesperada. Solo un verdadero terrorista suicida podría matar al líder de la aldea en su territorio. No fue sorprendente que Skull lo enviara a hacer esto. El guardia de la muralla de la fortaleza ordenó a los extraños que mostraran sus órdenes, y después de que cumplieron con su demanda, accedió a llevarlos ante el jefe. La casa del jefe de la aldea estaba situada en una montaña, y una larga escalera conducía a ella, por la que los elfos comenzaron a subir, encontrando en el camino a los aldeanos, mujeres y niños, quienes saludaron con alegría a los extraños. Los jóvenes elfos eran extremadamente bellos y bien formados, a lo que todos los invitados, a pesar de su preocupación por cumplir su misión específica, prestaron mucha atención. Istniały bestie, które miały cechy różnych zwierząt. Istniała również potężna rasa smoków, których przedstawiciele przypominali duże, uskrzydlone jaszczury. Istniała tu magia osnowy. Według Luffy'ego magia ta była dostępna tylko dla czarodziejów piątego kręgu i wyższych, a im silniejszy czarodziej, tym dalej mógł podróżować, a także zaklęcia, których Hive w ogóle nie rozumiał. Sean Cooper entró en la espaciosa habitación, decorada con majestuosas columnas, e inmediatamente notó al joven líder de los elfos de pie junto a la ventana, cuya postura y mirada atenta delataban su alta posición y concentración interior. Sostenía un libro en sus manos y, mirando atentamente a Sean, lo saludó como un soldado que regresa del frente. Sean tenía la habilidad de realizar registros de evaluación con su puerta, por lo que podía buscar fácilmente la información sobre el líder elfo. Los registros decían que era el espíritu de 10.000 bosques, el heredero del trono del árbol antiguo, el maestro de la naturaleza, el gran mago y el protector del mundo de las pesadillas. Tam znalazł dziewczynę o imieniu Sabina, która jedną ręką obejmowała inną dziewczynkę, a w drugiej trzymała sztylet. Obie wyglądały na chore, z czerwonymi, nabrzmiałymi żyłami na twarzach. Un hombre educado contra el espíritu del bosque, el heredero del trono del árbol antiguo, el amo de la naturaleza, el gran mago, el protector del mundo de las pesadillas y el quinto jefe del mundo. Este es un maravilloso truco sucio de su amigo Skull, que recordará por el resto de su vida. El jefe de la aldea élfica agradeció a Phelan por su contribución militar a las victorias del ejército élfico y le sugirió que descansara bien. Dijo que estaban celebrando un banquete festivo y teletransportó al joven directamente a la mesa en el salón festivo. Sus nuevos conocidos ya estaban sentados a la mesa ricamente puesta. Un trío de falsos elfos, quienes le dijeron que había llegado demasiado temprano y por lo tanto podía descansar un poco, y que el objetivo era unirse al banquete más tarde. Tenía un poco más de tiempo y ellos, en todo caso, lo ayudarían. Sean sabía perfectamente que la única forma en que podían ayudarlo era apuñalándolo por la espalda, y continuar con el mismo espíritu equivalía a esperar la muerte, por lo que necesitaba pensar en algo urgentemente. Edmund obiecał w zamian, że zrobi wszystko, co w jego mocy, jeśli będzie mógł pomóc. William poprosił o miejsce dla niego i dla wszystkich, aby się odsunęli. Sean Cooper no estaba en contra del baile, pero advirtió a la niña que no era muy buen bailarín, a lo que el elfo dijo que lo ayudaría. Comenzaron a bailar con placer. Los movimientos de la niña eran ligeros y elegantes. Sean involuntariamente se adaptó a sus movimientos. Lamentaba que moriría pronto. Si no fuera por estas cabras, habría bailado con esta chica toda su vida. Había que pensar en algo. Después de terminar el baile, el elfo le preguntó a Sean por qué estaba tan callado todo el tiempo. Y sus hermanos también. ¿Era realmente que la batalla los había afectado tanto? Sean explicó su silencio diciendo que era un terrible bailarín y le preguntó a la niña cuál era su nombre. Starannie kontrolując przepływ wstrzykiwanej energii, skierował ją bezpośrednio do jaj pasożyta, aby je spalić. Nie uszkadza. Luego, ella misma le dio al joven la pulsera como agradecimiento por el hecho de que en realidad era un buen bailarín
pero le advirtió a Sean que si la decepcionaba en el futuro, tendría que devolverle la pulsera. Entonces, Sean se dirigió con confianza a todos los presentes, con una sonrisa misteriosa, y declaró que les iba a demostrar un truco increíble que seguramente sorprendería a cada uno de ellos. Phelan afirmó que podía cambiar su forma de elfo y convertirse en humano. Con esta declaración provocó una tormenta de emociones entre los elfos. Algunos nunca habían visto personas en toda su vida. Estaban interesados en ver. Dziewczyny z radością i z całego serca podziękowały mężczyźnie. I nie tylko one. Wszyscy w ich karawanie skłonili się z wdzięcznością. Sean rápidamente se quitó su corona mágica y se la arrojó a Lenny. Ella miró a su nuevo conocido con sorpresa y deleite, atrapando hábilmente el objeto que él había arrojado. Los elfos estaban encantados de ver al joven frente a ellos y pensaron que este truco era bastante genial, aconsejándole que regresara a su forma de elfo. Mientras tanto, haciendo una mueca pensativa, como si continuara la actuación, Sean le dijo al público que podría convertirse en un hombre quitándose la corona. Luego señaló al trío de falsos elfos y declaró que sus hermanos también poseían una magia similar y que si se quitaban las coronas, se convertirían en espíritus malignos. William postanowił rozwiązać ten problem i jednocześnie przeprowadzić eksperyment, uwalniając do kolby trochę zimnej energii. Po wypiciu łyka zimnej wody, szermierz zdecydowanie poczuł się lepiej. Tras despedirse de los elfos, invocó la puerta y sin mirar atrás, la atravesó, desapareciendo de su mundo, dejando atrás solo una ligera brisa. Ninguno de los elfos había visto antes semejante magia, pero rápidamente recobraron el sentido y dirigieron su atención a los espíritus malignos expuestos. Las ramas y raíces de los árboles de repente enredaron los cuerpos de los espíritus malignos. Y la voz perteneciente al jefe de la aldea dijo que le gustaría jugar con ellos un poco más, pero que ahora no había necesidad de eso. Ellos, los no muertos, querían infiltrarse en su aldea, pero no esperaban que el hombre estuviera trabajando en dos frentes. ¡Qué ironía del destino! El líder de los malvados todavía intentaba salir de la situación y declaró que había habido un malentendido. Tenían órdenes, pero las coronas que habían volado de las cabezas de los espías revelaban los rostros monstruosos de los muertos. El jefe de los elfos afirmó que la corona contenía magia de transformación. Era una técnica asombrosa y todos los elfos quedaron asombrados por este fenómeno. Los espías no muertos se infiltraron en la aldea y con la ayuda de estos elementos pudieron conocer sus debilidades. Ponieważ mężczyzna czuł się zobowiązany do udzielenia tych ludzi wszelkich informacji i pomocy, po prostu nie mógł odmówić ich prośbie. Lenny miró con nostalgia el salón de banquetes y pensó que ese hombre nunca regresaría. Sean regresó al corredor secreto y solo allí se dio cuenta de lo arriesgada que era la situación, pero también aprendió un punto importante, que la puerta puede adaptarse al entorno. Su mirada se deslizó por las paredes del pasillo y vio un esqueleto, al que emocionado le declaró que mientras él luchaba allí, aquí festejaba. Skull miró a su compañero con sorpresa y le preguntó si aún estaba vivo, y Sean notó que el esqueleto podía hablar y obviamente le dio la corona de sombras pálidas a propósito. El monstruo le pidió a Sean que le contara cómo logró sobrevivir en esas condiciones y le prometió una recompensa, pero el joven se negó a hablar con él, pues casi muere por su culpa. En la ventana de estado apareció un mensaje que decía que la otra parte del contrato era sincera y, basándose en los principios del intercambio equivalente, había preparado un poderoso hechizo de no muertos para él. Pero Sean repitió que no se vendería a él por ningún hechizo y que Skull se arrepentiría de lo que había hecho. El monstruo respondió que le dio la corona de sombras pálidas porque es un hombre. Los elfos y los humanos son aliados. Si va allí aún tendrá oportunidad de sobrevivir. Si fuera él, Skull, su único final sería la muerte. En la pantalla, Sean leyó que a modo de disculpa, la otra parte fue más allá del principio de intercambio equivalente y decidió darle el cristal de la herencia de la pesadilla. El joven vio de inmediato que había recibido los 3 talentos más desarrollados de los no muertos, y podía elegir uno de ellos para integrarlo en su alma y obtener nuevas habilidades. Skull explicó que el llamado talento se refiere a habilidades características personales que se pueden mostrar sin gastar fuerza. El cristal de herencia de pesadilla es la base del clan de los no muertos, considerado un tesoro muy valioso. Y la razón por la que sigue vivo después de ser herido es porque quieren obtener este cristal y la herencia de talentos dentro de él, razón por la cual no lo mataron.
Skull dijo que se lo daría a Sean, y ahora nunca adivinarían que el cristal estaba en posesión de un humano. Y Sean, pensando que esta cosa era muy útil, dijo que esta vez perdonaría a Skull, pero el monstruo no viviría para ver la próxima vez. To również wyjaśniało tak entuzjastyczną reakcję na coś tak prostego. Williamowi zrobiło się nawet żal swoich. Luego le ofreció a Sean Cooper elegir uno de los tres talentos y reclamarlo para sí mismo. Estos eran Dark Whispers, que permitían usar un cadáver como base, y los muertos responderían a su llamado. Saldrían del infierno y dirían lo que sabían para que sus almas pudieran descansar en paz. Holy Skeleton Body, que permitía transformarse en el cuerpo de un cadáver sagrado, temporalmente libre de la misericordia del destino de la muerte. Esto podía durar 5 segundos y surtir efecto después de un día. Y el talento Resurrección de los Muertos, que permitía crear una bola de fuego y colocarla en el cuerpo de un no muerto que murió en batalla, después de lo cual el fuego del alma se fusionaría con el cadáver y lo resucitaría. Sean decidió que no necesitaría Raise Dead, y con el cuerpo del Holy Skeleton solo podría esquivar cualquier ataque durante 5 segundos. Dark Whisper puede parecer el más innecesario, pero está lejos de serlo. Sean lo eligió porque solo dominando la información sería capaz de matar al enemigo. Este talento entró inmediatamente en su alma y ahora podía hablar con los muertos, y Skull declaró que Sean había hecho su elección. El monstruo explicó que esta elección no aumentaría su componente de combate, y en su memoria, la mayoría de la gente eligió el tercer elemento y nadie eligió el primero. Entonces Skull le pidió a Sean Cooper que le contara lo que sucedió en el mundo de los elfos, porque era muy importante para él. Se suponía que el objetivo original del asesinato era el elfo sacrificado, y el jefe de la aldea que Sean mencionó era el sumo sacerdote más poderoso de los elfos. Sean entendió por qué este elfo tenía tantos títulos, desde el espíritu de los 10.000 bosques hasta el quinto líder mundial, y Skull agregó que 3 caballeros no muertos fueron capturados por los elfos, y ahora representarían una amenaza para él. Esta era su única oportunidad. Después de esto, para sorpresa de Sean, el esqueleto desapareció, pero decidiendo que cada familia y clan tiene sus propios lugares oscuros, se acercó a la puerta. En la ventana de estado, Sean vio que había recibido una habilidad de evaluación. Independencia, cuya principal cualidad era que podía ser aceptado como uno de los suyos en todas partes. Si quería, el enemigo olvidaría que era su enemigo. Esta habilidad solo se podía usar una vez al día, pero era de un verde de la más alta calidad. Además del hecho de que obtuvo el brazalete de la bendición de la naturaleza, el que le dio Lanny, obviamente fue algo bueno, ya que usarlo aumentó sus estadísticas de inteligencia. Sean Cooper, al volver al mundo real, pensó que hoy se había esforzado mucho y había dominado una nueva técnica, un brazalete y una habilidad. La escuela realizó una prueba de habilidades físicas. En un campo especial, con un equipo que expulsaba pintura especial, el primer participante, Chip Hill, tuvo que superarlo sin ser alcanzado por las cargas de pintura de este equipo. El profesor dio el visto bueno y Chip corrió hacia adelante, maniobrando entre chorros de pintura, mientras los escolares que lo observaban lo animaban y le deseaban suerte. Chip estaba agradecido por su apoyo y creía que podía manejarlo, pero pronto recibió una carga de pintura directamente en la cabeza. Nagle jeden z pracowników gildii, Henry, wpadł do magazynu szukając przywódcy. Nalegał, żeby wyszedł na chwilę na zewnątrz i sam ocenił sytuację. El siguiente en la fila fue Sean Cooper, y cuando llegó su momento, el profesor, manteniendo la tensión en su voz, comenzó el examen, pronunciando en voz baja las palabras que señalaban el inicio de la terrible experiencia del niño. Na dziedzińcu cechu zebrał się tłum zupełnie nieznanych sobie ludzi. Muchos notaron su postura relajada y concluyeron que Sean se había vuelto mucho más activo desde que le dieron el alta del hospital. Sean Cooper se dio cuenta de que esta prueba no era tan difícil, solo necesitaba mostrar algunos trucos élficos, y luego aprobaría. En ese momento, a la sombra de un árbol, el director de la escuela le decía a un hombre alto con un abrigo largo y gafas oscuras que Sean era el primer estudiante de la clase y que, aunque había perdido el primer examen, su talento debía ser reconocido. El hombre de gafas dio una calada al cigarrillo que sostenía en su boca y dijo que este chico tenía un buen físico, y si obtenía la puntuación más alta en el examen de capacidad espiritual, le daría una oportunidad. Este extraño sabía que además de fuerza y agilidad, el examen de ingreso también probaría una cualidad especial, la fuerza espiritual. El director, recordando que el poder espiritual de Sean era bastante mediocre, le preguntó al jefe de Cian si esto era demasiado. Tian respondió que necesitaba esperar el resultado y luego
mirar los puntos. El puntaje promedio no era suficiente. Necesitaba obtener el puntaje más alto en todos los indicadores. Sean Cooper obtuvo una puntuación perfecta en su prueba de agilidad y el maestro Chuck dijo que si no hubiera perdido el primer examen, habría podido ingresar a la escuela. Y el joven respondió que todavía no había renunciado a los exámenes. Era la hora del almuerzo y Sean sugirió que su amigo Chip se duchara mientras él iba a la biblioteca. Sean dejó caer la cabeza sobre el libro abierto y, dormitando, pensó en su futuro. Ahora podía olvidarse de todas las materias habituales de su mundo, ya fuera química, física o matemáticas. Ayer completó nuevos cursos de chino y conocimientos científicos, personajes históricos, eventos e incluso obras literarias de este mundo eran completamente diferentes a su mundo. Sentía como si diferentes recuerdos pelearan en su cabeza i eso le dolía. Był za to bardzo wdzięczny Williamowi, chociaż Gildia Roela nie odzyskała jeszcze pełni sił. En el último momento, Sean logró evitar un impacto directo y le preguntó a Simon si fue China Eaton quien le dijo que viniera aquí. Simon le ordenó a Sean que ni siquiera dijera el nombre de la chica y se jactó de que mientras él no estaba, su fuerza había crecido al nivel 2 y ahora podían comparar qué era más genial, sus 2 puntos de agilidad o sus 2 puntos de fuerza. A Sean no le importó nada de esto y activó la habilidad de independencia. Simon le dijo a sus compañeros a sus espaldas que no tenía opción, porque China le pidió ayuda. Los estudiantes dudaban si querían golpear a Sean o no. Y Sean pensó que, afortunadamente, solo eran estudiantes y no había nada que temer. Decidió acelerar las cosas, porque el efecto de la independencia dura solo 10 segundos. Y en ese momento, Simon y sus amigos se abalanzaron sobre Sean. Sean recordó que esta habilidad solo podía usarse una vez al día. Activó la absorción, ganó 3 puntos de atributo y aumentó el atributo de fuerza. Luego vio una pista en la ventana de habilidad, que decía que además de los 3 puntos de atributo que acababa de recibir, también podía redistribuir libremente un punto de atributo que se agregó previamente a la agilidad y aumentarlo a la fuerza. Sean se dio cuenta que podía usar los puntos que ya había asignado y luego podría transformarse de un asesino inteligente en un poderoso guerrero. Su fuerza aumentó a 5.2. Nagle ktoś zapukał do drzwi jego pokoju. To była Sabina. Y William wpuścił ją, myśląc, że przyniosł. Su enorme puño se estrelló contra el estómago del niño con gran fuerza. Sin embargo, no hizo ningún gesto de dolor ni gritó. Esto lo hizo Simón, quien se rompió los dedos de la mano. El compañero de Simon, que lo sujetaba por detrás, fue arrojado sobre sí mismo con un hábil movimiento de Sean Cooper. Después de todo, como característica básica, la fuerza no es solo fuerza bruta. Los escolares que acompañaban a Simón vieron con miedo y sorpresa que, tras el golpe de su líder, Sean quedaba ileso y, además, se liberó de un fuerte agarre por detrás. Vieron en realidad que era más fuerte que Simón. La fuerza, por otro lado, se refiere más a la fuerza de las extremidades y los huesos de una persona, la fuerza de los 5 órganos internos y los 6 sentidos, la fuerza de los 8 canales venosos, la fuerza del movimiento de la carne, la sangre y el nivel de desplazamiento celular. Sean, dejando a los agresores retorciéndose de dolor en el suelo, declaró que solo había perdido un examen, ya que habían decidido que podían vencerlo. Los exámenes de ingreso estaban por comenzar, y se habían reunido para luchar por el viento y no les importaba un comino la vida de los demás. Sean agarró a Simon por el cuello y le advirtió que si cambiaba al otro y lo torturaba, estaría en problemas. El gran tipo temblaba de miedo y se disculpó. Sean respondió que humillan a los demás golpeándolos y privándolos de un futuro brillante. ¿Realmente cree que obtendrá el perdón tan fácilmente? La maestra entró al aula y al ver a los estudiantes tirados en el suelo, preguntó qué estaban haciendo allí. Sean Cooper le dijo al maestro que estas personas lo estaban acosando, pero el maestro dudaba mucho que ese fuera el caso. Creía que lo más probable era que Sean golpeara a estos tipos. Entre la multitud de escolares, apareció el rostro preocupado de China Eaton, quien se dio cuenta de que había cometido un gran error. Kazał mu nie działać pochopnie, bo inaczej mógłby uwłaczać ich godności. Szermierz wezwał trzeciego Justyna y przeprosił. Su fea amiga le preguntó a China si se arrepentía de lo sucedido. Ella pensó que si hubiera continuado comportándose bien, tal vez ella y Sean todavía serían amigos y todo sería completamente diferente. Mientras observaba a los médicos cargar al herido Simon en una camilla, China pensó en cómo Sean había provocado un verdadero enfrentamiento, hiriendo a 8 personas.
y creyó que después de eso definitivamente no se le permitiría tomar los exámenes. El objetivo se había logrado i no había necesidad de perder más su tiempo con Sean. W tym momencie pojawił się Edmund Roel i po raz kolejny oświadczył, że ich cech nie sprzedaje niczego awanturnego. China le dijo desafiante a su amiga que se odiaba a sí misma por no haberse dado cuenta antes de lo despreciable que era Sean Cooper. La chica se acercó a la camilla donde yacía Simón. Se sentía incómoda con el hecho de que ese idiota la estuviera mirando, solo para no arrastrarla a todo esto. Y Simón miró a la muchacha como un perro apaleado y no pudo decir nada, moviendo en silencio sus labios rotos. Apenas podía pronunciar su apodo, Bing Bing. Todos los escolares observaron esta escena con interés, y China Eaton pensaba febrilmente qué debería hacer delante de todos. Chwilę później w oczach Justina pojawił się dziwny blask, a on sam stwierdził, że w mistrzu tej gildii jest coś znajomego. Sean se dio cuenta de que China había usado este truco para lograr que otros estudiantes y profesores se volvieran en su contra, algunos de los cuales no entendían por qué llamarían a la policía, ya que se meterían en muchos problemas más adelante. El maestro Chuck le dijo a Sean que lo siguiera y él lo hizo obedientemente. El director y el director Xian caminaron lentamente por el pasillo de la escuela. El director comentó que tenían estudiantes maravillosos, y Xian le explicó con paciencia que el problema no era que no quisiera ayudarlo, sino que necesitaba cumplir con los requisitos mínimos. Aún tenía mucho que hacer, así que no podía quedarse mucho tiempo. Justyn wyciągnął miecz z pochwy i oświadczył, że Edmund zasługuje na śmierć za obrazę szlachcica. La maestra encendió la pantalla de su teléfono y le mostró al director un video de la pelea, a lo cual el director le preguntó a la mujer qué le parecía sorprendente. Sin embargo, este video interesó mucho al jefe de Xian, quien le pidió al director que le diera la oportunidad de verlo nuevamente. La policía examinó cuidadosamente la grabación de video en el teléfono de Sean Cooper. Grabó la pelea porque temía que los hooligans lo mataran. El oficial le informó que, a pesar de la presencia del video, todavía tendría que conducir por el área con ellos. El maestro Chuck le dijo al policía que el niño simplemente estaba experimentando un comportamiento extraño. El problema es que ya había perdido un examen. Así que, ¿realmente iban a privarlo de un segundo intento? El agente tranquilizó al profesor y le dijo que devolverían a Sean tan pronto como revisaran todo. Y el joven, mientras tanto, pensó en el hecho de que estaba cambiando constantemente sus puntos característicos y esperaba que su cuerpo pudiera adaptarse a esto. En ese momento, el director de la escuela entró al aula y le dijo a Sean que hizo bien en grabar todo en cámara. De lo contrario, ya habría sido expulsado. El director Cian de repente se acercó a Sean y le dijo que su condición física era superior a la de todos en la escuela y que no eran sus oponentes. Observó atentamente el video de su pelea y, aunque solo era la mitad, se dio cuenta de que Sean se estaba conteniendo porque tenía miedo de matar a los agresores. Tenía un alto carácter moral. Acababa de obtener una A por sus habilidades de control corporal en la prueba simulada, lo cual fue suficiente para obtener su recomendación personal y quería discutir algo con él. Con estas palabras, Cian le entregó al joven una tarjeta en la que constaba que Tyan Carter era el director de una compañía de artes marciales. Sean sabía que esta era una organización que dominaba la herencia del conocimiento de diversas artes marciales y poseía los derechos de propiedad y los derechos de autor sobre los secretos de las artes marciales. Seguramente pasará de la pobreza a la riqueza si logra ingresar a esta empresa. El camino para llegar allí es verdaderamente el camino al cielo. William chwalił Justina za tak dobre wyniki w tak młodym wieku, ale pomimo tego, bez względu na to, jak bardzo machał mieczem, nie mógł trafić w cel. Cien se volvió hacia Sean y le dijo que el sistema de evaluación analizó que su fuerza era de al menos 4,5 puntos. ¿Cuál era exactamente su punto? Sean respondió que tenía 5 puntos y pensaba que este hombre era muy fuerte y que si trabajaba bajo su liderazgo, los asesinos que lo perseguían quedarían atrás. Cian Carter dijo que 5 puntos era un resultado bastante bueno. En la etapa de secundaria, una puntuación de fuerza de 4,5 ya es una calificación aprobatoria para su empresa. Y 5 es un asunto completamente diferente. Ahora podrá operar algunas armaduras de tipo combate, así como usar armas antiguas de nivel estándar. Obtuvo la puntuación más alta en la prueba, y eso fue suficiente para ganarse su recomendación. Y cuando se uniera a la empresa, le harían una nueva prueba para evaluar sus verdaderas habilidades. Ante la mirada sorprendida de Sean, el jefe agregó que esto no se solía hacer, pero tal talento no se podía desperdiciar tan fácilmente, por lo que le harían una nueva prueba. Sean Cooper expresó su consentimiento y Cian Carter dijo
que pronto vendría una persona a verlo y que organizaría todo. Y en cuanto a la investigación, que se ocupara de las cosas por sí mismo, que se organizaría una nueva prueba en cualquier momento que le convenga. Entonces, Cian Carter se detuvo y le preguntó al joven qué tal sus poderes espirituales, solo por curiosidad, ya que sus indicadores de fuerza y agilidad ya cumplían con los estándares de su compañía. Sean pensó en que no podía ser el mejor en todo y dijo que 3 puntos de poder espiritual no eran tan malos. Al oír esto, el jefe Cian quedó boquiabierto y en estado de shock dejó caer el cigarrillo encendido, que al caer dejó un rastro humeante en el aire, como símbolo de su increíble sorpresa. El director de la escuela, al oír esto, pensó con fastidio. ¿Cómo no pudieron ver antes el genio de Sean? Sean le pidió a Sean Cooper que demostrara sus habilidades, pues con un poder espiritual igual a 3 puntos, se pueden incluso mover objetos con el poder del pensamiento. ¿Será capaz, por ejemplo, de mover una silla? Sean agregó algunos puntos de estadísticas a su poder espiritual y estiró sus brazos hacia la silla en la habitación. El agente de policía, al presenciar estos hechos inusuales, ordenó a los agentes abandonar la escuela. Ante la pregunta sorprendida de sus subordinados, dijo que la fuerza de Sean Cooper era igual a 5. Tenía buen físico. Su agilidad también era igual a 5. Y su fuerza espiritual, según se vio, era igual a 3. ¿De verdad no entienden lo que eso significa? Esto quiere decir que tiene un gran futuro por delante y es demasiado duro para ellos. Poco a poco se van de allí. Y mientras tanto, Sean devolvió la silla a su lugar y declaró que ya no era capaz de sostenerla en el aire. Sean Carter no esperaba esto de Sean y riendo, lo abrazó por los hombros. El líder cantó con una hermosa voz sobre cómo una vez un hombre vegetaba en la calle. Y ahora con una canción pide a los celestiales, cielo y tierra, que le concedan fuerza y él, junto con ellos, se precipita hacia las nubes. El director aplaudió y felicitó a Cian por cantar tan bien. Admitió que nunca había escuchado una voz tan hermosa, y Carter le pidió al director y al maestro Chuck que se fueran para darle la oportunidad de hablar con Sean a solas. Cuando Cian y Sean se quedaron solos, el líder sacó lentamente un cigarrillo del paquete y encendió el encendedor. Le preguntó al joven cuál era su ideal. Wyglądało na to... Wyglądało na to, że przecenił Justina i ostatecznie okazał się słaby. Sean pensó por un segundo y respondió que no quería ser un debilucho, sino que quería poder protegerse a sí mismo y a su familia. Cian Carter se mostró satisfecho con la respuesta del joven y afirmó que ahora era el más cercano a su sueño y que debía intentar hacerle daño. Sean intentó hacerlo con palabras, llamando al líder un viejo pervertido peludo y sin afeitar, pero Cian se rió y dijo que no debía hacerse con palabras, sino con la fuerza. Sean Cooper cambió sus puntos de estadísticas a su fuerza y cargó contra Cian. Apretó los puños, se concentró y se preparó para atacar con todas sus fuerzas. Pero para mi sorpresa, ni siquiera podía moverme. Cian Carter le dijo al niño que era un tipo de arte mágico que podía inmovilizar a un atacante. Si podía aprenderlo, sería capaz de defenderse. Entonces Carter sacó un revólver del bolsillo de su abrigo y le pidió a Sean que lo mirara con atención. Cian apretó el gatillo y se disparó en la cabeza, pero la bala rebotó como si fuera una armadura. El jefe dijo que este era otro tipo de arte mágico de los archivos secretos de la compañía. Era capaz de resistir varios ataques con armas ocultas e incluso resistir una bala de rifle de francotirador. Po pewnym czasie cała trójka, kompletnie pobita i skruszona, błagała o wybaczenie, zapewniając, że zdali sobie sprawę ze wszystkiego i więcej tego nie zrobią. Prometió recomendar a Sean a las 3 mejores escuelas secundarias del mundo, por supuesto. Antes de que eso suceda, realizarán un examen de ingreso, pero no es un examen de ingreso. Es un examen diseñado por estas 3 escuelas para probar sus habilidades. Dlatego nie miał innego wyjścia, jak tylko prosić o przebaczenie raz po raz y twierdzić, że zrozumiał wszystko. Los clanes son aquellos que heredaron el conocimiento, las herramientas sagradas y los lazos de sangre de los dioses de los tiempos antiguos. El conocimiento de las artes marciales heredado de estos antiguos grandes clanes es mucho mayor que el que tienen en la empresa. Controlan una enorme área de tierra, población y riqueza. Los grandes clanes se destacan por encima de la gente. Entre ellos, hay una brecha que no se puede superar, y Sean se preguntó si su abuelo en el pasado también perteneció a estos clanes. Cian Carter agregó que el plan del dragón oculto buscaba genios como él. Ellos lo ayudarían a ingresar a la escuela más prestigiosa, incluso si reprobaba el examen. Aún le garantizarían un lugar en la escuela secundaria.
Y si logra entrar en cualquiera de las 3 mejores escuelas, toda la empresa lo apoyará con recursos y diseñará su futura carrera en función de sus características. Y cuando llegue al nivel en que ya no pueda desarrollarse, regresará a la empresa, pero allí será tratado con honor. Sean Carter hizo una pausa y agregó que en este mundo, la fuerza estaba por encima de todo, y Sean estuvo de acuerdo con él. Eran miembros de un clan, pero por alguna razón el padre fue exiliado, y debido al estatus de su familia, la policía no tomó la situación en serio. Mamá pidió 4 tipos de medicinas de recuperación, pero estas medicinas de recuperación no tenían mucho significado para los clanes. Hoy hirió a personas, pero no tuvo ninguna responsabilidad porque su fuerza se había vuelto tan poderosa que ya podía romper estas reglas. Sean Carter le dio a Sean la tableta y le dijo que si aceptaba, tenía que firmar el documento y dejar su huella digital. Sean Cooper pensó que no era de extrañar que todos los profesores en clase enfatizaran la fuerza. La humanidad debe confiar en los fuertes. Solo entonces la civilización puede seguir existiendo. Cuando Sean cumplió con sus exigencias, Cian dijo que había tomado la decisión correcta, ya que como aún era menor de edad, necesitaría contactar a sus padres para firmar unos papeles. Sean informó que sus padres deberían estar en casa y Cian Carter se fue, diciendo que debía darse prisa para que las otras organizaciones no lo interceptaran. Hrabia Slave przypuszczał, że Laird jako druga obiecała swoją rękę mistrzowi miecza. Antes de que Sean pudiera parpadear, Cian Carter, como si se evaporara, simplemente desapareció en el aire, dejando atrás solo una leve vibración de aire, como si nunca hubiera estado allí. El director de la escuela y el maestro Chuck también fueron testigos de este increíble fenómeno, y sin ocultar su sorpresa, intercambiaron miradas llenas de admiración al darse cuenta del poder y habilidad que poseía este extraordinario hombre. Sean les dijo que ya había firmado los documentos, y el señor Cian fue a hablar con sus padres para firmar el contrato. El director estaba feliz por esto. Soñaba que su escuela se haría famosa gracias a un estudiante así. El teléfono de Sean sonó y al mirar la pantalla se dio cuenta de que se mostraba un número desconocido, lo que lo puso alerta y se preguntó quién podría estar llamando en un momento como ese. La persona que llamó se presentó como Low Fox. Era el capitán de policía quien le dejó a Sean su tarjeta de presentación. Dijo que logró averiguar algo sobre los asesinos y le pidió al hombre que fuera a la estación de policía.